titulada Jesús, la conexión egipcia, va a ser contada por otro de los investigadores ya veteranos en las jornadas del Pardal. Yo siempre lo digo, pero es que realmente lo pienso, que para mí es el mejor hipnólogo del país, ¿vale? Lo que pasa es que esta tarde nos va a hablar de otro tema que también domina perfectamente. Es investigador, divulgador, colaborador en prensa, radio y televisión de programas de índole mística y autor de artículos en distintos medios periodísticos de prensa especializada. Desde muy joven pues tiene conocimientos y estudios en psicología y en hipnosis clínica, en la cual ejerce en su consulta en Madrid, pero también cuenta con una larga labor divulgativa y docente en materia de hipnosis, siendo profesor de la Sociedad Hispanoamericana de Psicología Aplicada (IHPAMAC) en técnicas de sugestión, de hipnosis clínica y sugestión. Junto a la labor clínica y docente, ha conjugado la divulgación de la hipnosis a través de espectáculos desarrollados en salas de fiestas, en teatros, auditorios, platos de televisión, etc. Y como demostraciones didácticas en universidades o en centros educativos. Os dejo con José Zor. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Bien. Gracias a Fernando Rosillo, gracias a José Martínez y a José Luis Tajada. Quiero reconocerles públicamente el esfuerzo que han hecho en organizar estas jornadas y lo que supone todo este mogollón para juntarnos a todos nosotros y que disfrutemos de la luz del Pardal un año más. Así que mi más sincero agradecimiento y también a todos vosotros por vuestra presencia aquí esta tarde. Vamos a hablar de creencias. En definitiva, por el mundo de las creencias, los hombres, mujeres, el ser humano, a veces hasta es capaz de matar. Y cuando alguien nos afrenta o nos enfrenta con nuestras propias creencias y nos las cuestiona, nos sentimos muy molestos. Las creencias es algo muy sagrado y muy importante en los pilares de nuestra personalidad. Y yo esta tarde voy a hablar de creencias religiosas. En concreto, voy a enfocar lo que es una gran creencia religiosa en Occidente, que es el cristianismo. Y lo voy a hacer como estamos en un foro del misterio, me voy a permitir determinadas licencias o libertades, ya que no soy historiador. Por eso, si aquí tenemos algunos conocedores y buenos expertos en Egipto, si en alguna cuestión comento alguna irregularidad, pues sería muy de agradecer de mi parte que después me corrijan o me orienten. Quiero dedicar también esta charla a dos Renés, a René Descartes. A mí dos épocas en la historia que me encantan, una es la época de la Ilustración francesa y otra la historia antigua, Egipto, Grecia y Roma, que me parecen los pilares de Occidente. Y siempre diré que todos los occidentales, igual que los musulmanes van a la Meca, al menos una vez en la vida, cualquier occidental debería visitar siempre estos tres sitios, Roma, Grecia y Egipto, para entender la cultura y nuestro arquetipo de creencias de donde nosotros venimos. Mi amiga René, también una compañera de esos viajes místicos y curiosos que solemos hacer por el Medio Oriente o por estas culturas antiguas. Fijaos, voy a hablar de mí mismo, aunque soy más bien agnóstico, como cristiano, puesto que nos movemos en un ambiente cultural judeocristiano. Pero es cierto que las religiones no es algo que suceden de manera aislada, las religiones siempre vienen unas de otras, de manera que podemos establecer todo un árbol, podríamos decir que genealógico, literalmente, sobre las religiones que se influencian unas a otras. Así tenemos que, por ejemplo, dentro del gran árbol de las religiones afro-indoeuropeas, el cristianismo tiene unos antecedentes anteriores. Por ejemplo, tiene una gran influencia del culto mitraico, un culto que se extendió, que tenía su origen en la antigua Roma, aunque era un culto iniciático y secreto. Tenemos una gran influencia, por ejemplo, también del judaísmo. De hecho, el cristianismo es, entre comillas, hijo de la religión judía. Y tenemos una gran influencia, algo que a mí me sorprendió mucho, en mi primer viaje a Egipto, y donde empecé a descubrir esa gran conexión entre el cristianismo y la antigua religión egipcia.
y que ahora voy a desentrañar. Voy a dar algunas pinceladas, simplemente sirvan para que después, si estáis interesados e interesadas, sigáis ahondando en este aspecto porque es apasionante, aunque ya posiblemente muchos de vosotros conocéis algo de esto. Pero pensad que nosotros, seamos ateos, seamos agnósticos, seamos creyentes, practiquemos una religión u otra, estamos en Occidente, y en Occidente quien manda, entre comillas, es el cristianismo. Y queramos o no, el cristianismo siempre está presente en nuestras vidas como occidentales. Está presente, por ejemplo, pues en nuestras fiestas. Nosotros celebramos las fiestas de Semana Santa, la Virgen de Agosto, celebramos la Navidad como nacimiento de Cristo. Es decir, que aunque uno no sea religioso, de alguna manera se ve imbuido en ese ambiente sociocultural de tradición judeo-cristiana. En nuestros nombres, nuestro patronímico, generalmente nuestros nombres son nombres cristianos. Hasta hace poco que, bueno, han venido otras modas, pero siempre, hasta más o menos mi generación, siempre se nos ponían nombres del santoral. Y así podría citar un montón de cosas que de alguna forma no nos dejan escapar de ese, el calendario que nosotros tenemos, pues es un calendario cristiano. Y la lista sería prácticamente interminable. Vamos a señalar algo. Y este punto de vista que yo os voy a dar simplemente es desde un punto de vista. No es verdad, no es mentira. Y mi única intención aquí ahora es daros una serie de elementos que os puedan enriquecer. Como decimos en programación neurolingüística, enriquecer vuestro mapa del mundo, vuestra visión de las cosas. Que tengáis otro referente de cómo entender el fenómeno religioso y en concreto el cristianismo. Mirad. Hay una cosa muy clara si uno rasca en la historia, y es que Jesús de Nazaret nunca quiso en ningún momento crear ninguna nueva religión. Él nació, vivió y murió como un judío. Jamás tuvo intención de crear ninguna nueva religión. Y cuando en la Biblia se nos relata, en el Nuevo Testamento, que le dijo a Pedro: sobre ti, tú serás la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Recordar que los antiguos textos bíblicos, en general muchos, habían sido traducciones o estaban escritos en griego. Y la palabra comunidad en griego es eclesia. Desde luego la palabra eclesia en griego no significa lo que después se ha transformado en una iglesia, con obispos, jerarquías y tal. Nada que ver, posiblemente, la intención que tuvo Jesús cuando usó la palabra comunidad, traducida al griego eclesia, con toda la parafernalia que después ha habido. Por tanto, podemos decir que Jesús nunca ha sido cristiano, siempre fue judío. Y vamos a ahondar, para entender todo esto, cosas. Vamos a ahondar, por ejemplo, vamos a introducirnos en ello a través de su propio nombre. Jesús, que nació en la tradición judía, en la religión judía, hebraica. Cuando nació se le puso el nombre de Emmanuel, como conocemos por el Antiguo Testamento, y Emmanuel lo fue hasta que se le hizo el rito de la circuncisión, un rito judío que todavía también se sigue practicando en esa religión, igual que en la religión de los musulmanes, donde cuando te hace la circuncisión puedes o optas al cambio de nombre, donde adquieres un nombre de adulto, y ahí empezó a llamarse Yeshua. Yeshua era el nombre que él tenía, como se dice en arameo, que era la lengua que hablaba Jesucristo. Por tanto, tenemos un Emmanuel que pasa a ser Yeshua y que después se le añade un sufijo que es Christos. Christos viene del griego y significa el ungido, el salvador, el enviado. No necesariamente Christos tiene por qué significar, y esto ha sido algo que ha venido después, como hijo de Dios, tercera persona de una trinidad deífica, tal y cual lo interpreta el catolicismo. Por tanto, vemos que aquí, a veces en esa maraña de la historia y en ese devenir, se empiezan y se transforman conceptos que nada tienen que ver con su origen. Y en gran medida, muchas de estas historias y de Cristo que nosotros conocemos actualmente, pues si uno rasca en esa historia, vemos la gran disociación que hay entre lo que creemos hoy en día y lo que en realidad fue. Por ejemplo, Pablo de Saulo, que fue el autor de 7 de los 27 libros del Antiguo Testamento, conocidos,
porque la mayoría, los 20 restantes, no se conocen muy bien quiénes fueron los autores. Normalmente son textos anónimos que se atribuyen a algún que otro autor. Pero Pedro de Saulo, que era griego, era judío, pero era un hombre culto, conocía idiomas, viajó por todo el mundo conocido de aquella época, creó un Cristo dulcificado, lo creó al gusto helénico, es decir, creó ese Cristo amoroso, fraternal, que hoy en día todos conocemos, pero en realidad Cristo no fue tan fraternal. Os voy a leer literalmente la opinión del doctor Antonio Piñero, doctor en historia, teólogo y uno de los grandes expertos que tenemos en nuestro país. Dice el doctor Antonio Piñero: ante todo, Jesús fue una especie de fanático religioso, un profeta, un discípulo de Juan el Bautista, que tenía cierta connotación política. No aprobaría, por ejemplo, cosas como el divorcio y no estaría de acuerdo con un Estado laico, la concepción de su reino terrenal en la de un Estado teocrático en el que Dios ayudaría a los hombres a ser felices. Lo dice todo un gran conocedor de la figura de Cristo. Para entender mejor la figura de Cristo, tenemos que entender lo que fue la Palestina de aquella época. Y lo conocemos gracias a dos grandes historiadores, como fueron Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que escribieron mucho acerca de esta época. Tengamos en cuenta que Jesús nace en el contexto del Imperio Romano, en que Judea estaba completamente ocupada y sometida al imperio. Y los judíos estaban bastante cabreados con esta ocupación. Nace en un contexto donde había 4 castas, vamos a decir, o grupos imperantes, aunque había más, pero principalmente estaban los saduceos, que eran la casta sacerdotal y que mandaba, la que de alguna forma estaba en connivencia con la ocupación romana, y no estaba muy bien visto por el pueblo. Los saduceos no simpatizaban de la gente, del público en general, precisamente por esta connivencia con el poder de Roma. Estaban después los fariseos, que hacían una interpretación, digamos, más conservadora del precepto judaico y que eran más estrictos, pero sí tenían el cariño o el afecto de la mayoría del pueblo judío. Y estos os sonarán, los esenios, digamos que sería la parte más mística, aunque en gran medida se fueron y se retiraron al desierto. Se les atribuye entre ellos como custodios, quizás no tanto autores como los famosos manuscritos del Mar Muerto, y que estos sí tenían esa parte dulcificadora del cristianismo, en que creían en la hermandad de los hombres, en que no había jerarquías, en que unos nos mandaban sobre otros, etc. Y luego estaba otro grupo, que eran los celotes, que eran los que sí estaban políticamente posicionados en contra de la ocupación romana y que de vez en cuando pues hasta hacían terrorismo. No sirve muy bien esta comparación, pero bueno, es un poco riesgoso. Serían como los etarras es a España, pues los celotes eran al pueblo judío, algo así. Y en este contexto es en el que nace Jesús, que era una persona muy religiosa y que estaba obviamente en contra de la ocupación de los romanos y que estaba en contra también de esa connivencia que tenían los saduceos con el poder de Roma. Vamos a seguir profundizando en la historia. Vemos que en la Anunciación se le dice a la Virgen María que va a concebir, y después, cuando Cristo nace, se le anuncia que tienen que salir echando leche de allí, perdonad la expresión, porque el rey Herodes tiene malas intenciones. Y entonces se van ni más ni menos que a Egipto. Y en Egipto tenemos una serie de relatos. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos, se menciona en uno de ellos un barrio del Cairo, de Egipto, que se llama Al-Matariya o Al-Mataria, que aún existe y se puede visitar. Y está en la zona donde está el antiguo templo de Heliópolis. Este es el sicómoro de María, no obviamente el original, sino uno de los supuestos árboles donde la Sagrada Familia reposó en su camino a Egipto. Posiblemente, o no posiblemente, sino casi certeramente, la niñez y la adolescencia de Jesucristo se desarrolló en Egipto.